sé que se van a sentir un poco familiarizados con este tema, pero sé que este es un tema que muchos están desconociendo y sentimos la necesidad de compartirlo acá con la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, la versión de la Biblia de las Américas, creo que es la que tienen los muchachos de media, yo la tengo por acá también, dice: porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, diga conmigo, espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Por tanto, dice la palabra, por tanto, y cada vez que aparece un por tanto en la Biblia, usted tiene que detenerse y analizar qué es lo que viene detrás. Por tanto, es como que viene un decreto, viene una palabra profunda ahí, y dice Pablo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Usted me escucha bien ahí atrás? Amén. Entonces puede tomar sus asientos mientras yo me tomo un traguito de agua. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su libretica ahí para anotar? Dios le bendiga a cada uno. Vuelvo a leer, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, la Biblia de las Américas dice: porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, la misma versión que tengo acá, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Ahora, dice el verso 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le voy a estar leyendo otra versión, que es la palabra de Dios para todo, que me llamaba enormemente la atención lo que decía esta versión. Dice: porque el Espíritu de Dios porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Yo me equivoqué, lo voy a repetir otra vez para que usted se lo grabe. Porque el Espíritu de Dios no nos ha dado, el Espíritu, es que me pone nervioso el púlpito. El día que eso no me pase, entonces yo me preocupo. Porque el Espíritu que Dios no nos ha dado, no nos hace cobardes. Ya me agarró el trabalengua. El problema es mío, no de la Escritura. El Espíritu que hemos recibido de parte de Dios no nos hace cobardes, sino que Él es para que nosotros seamos más fuertes, para que haya una fuente de poder en nosotros, amor y buen juicio. Verso 8, de manera que no te avergüences, le está diciendo una vez más ahí, el verso 8 es muy similar a la Biblia de las Américas. Le estaba dando Pablo una palabra a su discípulo Timoteo: mira que te mando que no te avergüences. ¿Qué es lo que podía estar pasando en la vida de Timoteo? Que Pablo se ve en la necesidad de escribirle esta palabra. Usted no le va a decir a una persona: no te avergüences, si no está avergonzada. ¿Qué es lo que estaba pasando con Timoteo? La Biblia no lo recoge, y si yo diría algo, estaría entonces haciendo especulaciones. Pero mire cómo comienza este versículo: porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Y cuando vamos al original, la palabra timidez se puede definir como cobardía, falta de ánimo y valor. Se puede definir como cobardía, falta de ánimo y de valor. Fíjese que no está hablando de una persona de doble ánimo. Porque una ocasión dice la palabra, no sé si en Santiago, creo que es Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al menos ese tiene dos ánimos. Pero el que está influenciado por el miedo, dice que no tiene ánimo ninguno. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura, algunos casos que aparecen en la Escritura de personas que fueron influenciadas por un espíritu de miedo. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. De hecho, si usted ya se va a ir dando cuenta que estamos hablando sobre
libres del miedo. Diga conmigo, en esta noche voy a salir de aquí siendo libre del miedo. Yo no sé cuántas personas han estado siendo influenciadas por un espíritu de temor, por un espíritu de miedo. El miedo, vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de cada creyente. Génesis capítulo 3 verso 8 dice la palabra: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Vamos a ver por qué. Vuelvo a repetir, perdóneme que sea tan reiterativo. Yo sé que hay personas que no tienen Biblia, otros porque no la traen. El motivo no lo sé, pero dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Miren, no hay nada más terrible que una persona que haya conocido a Dios, cuando haya una manifestación de Dios, se tenga que esconder. El que se esconde es porque hay algo oculto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted se ha topado en la calle? Pero mira, fulano, por donde va, déjame saludarlo. Y cuando ese fulano lo vio primero usted, se hizo el que no lo vio y se escondió. A mí me ha sucedido. En alguna circunstancia de su vida usted se ha tenido que esconder de alguien. Porque le dé pena, porque le dé vergüenza. O le ha pasado viceversa, que usted está ahí con la expectativa, contento por saludar a una persona y esta persona se le esconde. Pues qué tremendo, amado hermano, que usted venga a la casa de Dios y de momento se manifieste una atmósfera de liberación, de sanidad. Comienza el poder de Dios a manifestarse dentro de una congregación, y ahí es cuando hay personas que le entra el deseo de ir al baño. Tengo que hacer necesidades, tengo que tomar agua. Lo que nunca antes le había sucedido, le sucede en ese momento. De hecho, si usted va a la Biblia, la primera vez que aparece la palabra miedo, y no aparece como un espíritu, es después de Adán y Eva haber pecado. El pecado nos avergüenza, el pecado nos intimida, y más cuando no lo exponemos. Y déjeme darle gloria a Dios, amado hermano, porque el turno profético, creo que era el segundo turno profético, el primero, venía hablando de que nos acercáramos a los ministros, que confesáramos nuestro pecado, porque el pecado oculto frena un campamento. El pecado oculto estanca la vida de una persona. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente se está preguntando, pero no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que me sucede? ¿Sabe qué? No es más que un pecado oculto que no ha querido confesarlo por la vergüenza. Pero usted dirá: pero es que yo mi pecado se lo confieso a Dios. Solamente eso es un problema mío con Dios. Depende de... Porque si tu pecado trae daños colaterales, tú vas a tener que ponerte a cuenta con el hermano que le fallaste, vas a tener que ponerte a cuenta con el ministro, tal vez si le fallaste. Hay personas que dicen: pero yo no creo en la confesión, eso es para los católicos. Amado hermano, no hay mejor momento en el que usted se sienta con una persona y le saca a la luz su propia desnudez. Le fallé a Dios, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Venía con una mentalidad de jornalero, pero el padre siempre lo aceptó como hijo. ¿Sabes por qué? Porque la condición de hijo nunca se pierde. La condición de hijo nunca se pierde. Usted se puede apartar, usted puede hacer, usted puede deshacer, siempre que usted venga con un corazón arrepentido. Siempre que usted venga con un corazón arrepentido delante del Padre. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. ¿Cuán grande puede haber sido tu pecado? Si lo tiras en una balanza, ¿cuán grande puede haber sido tu pecado? Si aún el mismo Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, si se hubiera arrepentido, yo estoy seguro que Dios, el Padre lo hubiera perdonado. Y mire, volviendo aquí otra vez a Génesis capítulo 3 verso 8, dice: y oyeron al Señor. ¿Escuchaban o no escuchaban al Señor? Sentían la presencia de Dios. Qué tremendo. Yo no sé, amado hermano, pero yo creo que el día que nosotros demos un servicio y la presencia de Dios no se manifieste, ese día somos unos fracasados. Seríamos unos frustrados el día que viniéramos y nos conformáramos a que la presencia de Dios no se manifieste. Vengo 2 horas
El otro día en los anuncios decía algo y tal vez alguien se sintió herido, pero no fue mi intención. Y yo decía, si el motivo de usted estar en este lugar no es Dios, usted está en el lugar equivocado. Perdóneme, se lo tengo que decir nuevamente, pero lo único que realmente nos une, nos reúne, nos hace reunirnos en este lugar es exaltar al Señor. Si usted vino porque tiene que pagarle una deuda al hermano, tengo que ir a la iglesia porque ese día tengo que ver a fulanito, tengo que ver a menganito. Usted no vino realmente por la razón que tiene que venir. Usted viene a este lugar porque necesita un encuentro personal con el Señor. Usted viene a este lugar. Usted viene a este lugar porque realmente su alma, su espíritu y su carne necesitan de la presencia de Dios. Y este tiempo que hemos tenido de cuarentena, de aislamiento, ha sido un tiempo el que Dios ha querido permitir para probar realmente la fidelidad de su iglesia. Porque muchos sentíamos la necesidad de estar en el templo. Ay, ¿qué pasa? En el templo, pero recuerda que el templo eres tú. Porque si nos vamos a poner a analizar, ni esto debería llamarse templo, porque templo es todo aquello que lleva una deidad adentro. Y el Señor le dijo, creo que fue a Salomón, nunca más habitaré en templo hecho por manos de hombre. Dios se manifiesta aquí, pero vive aquí. Es donde está la diferencia. Entonces el templo eres tú. Y hay gente que viene, voy al templo porque tengo que tener un encuentro con Dios. Entonces estás haciéndote dependiente de un lugar. Y no te estás dando cuenta que aquel que está sentado en los cielos también está sentado en el trono de tu corazón. Y aquel que tú estás adorando aquí en este lugar también lo puedes adorar en la casa. Puedes tener un encuentro con Él en cualquier lugar. Y donde menos tú te lo imagines, la presencia de Dios te puede sorprender. En cualquier momento hay de repente de Dios, que es cuando menos te lo imaginas. Y de la manera que menos lo esperas, Dios te va a sorprender con un toque. Déjame decirte que un toque del Espíritu Santo lo cambia todo. Un toque de la presencia de Dios es capaz de cambiar una vida por completo. Y los frutos van a ser evidentes. Sigo en Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, del Señor, de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Ahí es donde está la otra pregunta. ¿Dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Usted cree que a Dios le tomó por sorpresa lo que iba a hacer el hombre? ¿Por qué Dios tuvo que hacer una pregunta que él mismo sabía? Porque Dios lo que estaba era dándole una enseñanza al hombre. Dios le estaba diciendo, sé que pecaste, sé que fallaste, ¿por qué te estás escondiendo? Ahora mire la respuesta de Adán. Parte final del verso 8. Dice que se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Verso 10. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? Repita conmigo, Adán tuvo miedo. Y ahí es donde le decía al principio que la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia es después del hombre haber pecado. El pecado consume de tal manera a una persona que lo avergüenza. Pero pequé, le fallé a Dios. ¿Con qué cara yo me voy a presentar delante de Dios? He tenido que ministrar personas, he tenido que aconsejar personas que luego de haber tenido una experiencia desastrosa con el pecado, han tenido miedo volver a orar. Pero ¿cómo yo me voy a poner a orar si es que yo le fallé a Dios? El mejor corazón perdonador que puede existir en todo el universo es el corazón de nuestro Padre Celestial. Siempre está dispuesto a perdonar. Siempre, siempre, siempre está dispuesto a perdonar. Por eso fue que envió a su Hijo Jesús, porque ya de antemano, antes que el hombre fallara, ya el Señor sabía lo que iba a suceder.
Por eso es que siempre, casi siempre lo repito, Dios no tiene un plan A, siempre un plan B, perdón. Siempre ha tenido un plan A. Dios sabía que la humanidad le iba a fallar, pero antes que le fallara, antes que se diera el problema, ya Él tenía la solución en la mano. El hombre me va a fallar, me va a traicionar, pero como quiera mi amor es incomparable. Mi amor es incondicional. Aunque me falle, como quiera lo voy a crear, pero para cuando me falle ya tengo la solución. ¿Sabes qué? Que no hay problema que pueda existir en tu vida que Dios no tenga la solución. Antes que comience a aparecer el problema, antes de que comience a aparecer el problema que estés atravesando, ya Dios lo vio. Pero antes de que se te aparezca el problema, ya Dios tiene la solución. Lo que muchas veces oramos, clamamos, nos rajamos en gritos, pataleamos y queremos que Dios responda a las cosas en nuestro tiempo, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Pero déjame decirte que no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Dios siempre llega a tiempo, en el mejor momento, cuando menos te lo estés esperando y de la manera que menos te lo esperas. Dios se va a aparecer con una respuesta a tu situación. Solo clama, porque en los cielos hay una copa que se está llenando con todas las oraciones de los santos. Dice que en su momento será vertida. El libro de las memorias será activado sobre aquellos que han estado clamando, que han invertido tiempo en horas con Dios. Y dice la palabra, aquí mismo volviendo al verso 10, dice que le dijo: tuve miedo. No sé cuál puede ser el pecado que estés atravesando, no sé de qué manera tú le fallaste a Dios, pero estás sintiendo vergüenza de ir a la iglesia. El mejor lugar para asistir es la iglesia. Es como que una persona que está enferma dice: no, cuando me ponga bien voy a ir al médico. Si ya estás bien, entonces ¿para qué vas a ir? Entonces muchas veces buscamos la solución en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Vamos y le confesamos nuestro pecado a la persona menos indicada. Y aquí tenemos un refrán: las ovejas no curan ovejas. Hay personas que usted va a buscar un consejo, y hace unos días estuvimos compartiendo una imagen en el chat de la iglesia del hombre que estaba sujeto a una rama, y el que le supuestamente le iba a ayudar, ¿qué le estaba dando? Un serrucho. ¿Qué consejo? ¿Qué buena ayuda? La mejor ayuda que puedas recibir está en la palabra de Dios. El mejor consejo que puedas escuchar está en la palabra de Dios. Por tanto, le fallaste a Dios, no importa, ven arrepentido. Siempre y cuando haya un espíritu de arrepentimiento, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar. No importa la magnitud de tu pecado, el amor de Dios supera todo lo que tú hayas podido hacer. Si hay algo que nosotros enseñamos, y lo conversábamos en el programa el martes, es que nosotros no evitamos el pecado porque van a venir consecuencias. Esa no puede ser la razón por la que nosotros evitamos el pecado. Usted no puede decir: no voy a pecar porque yo sé que cuando peque van a venir consecuencias. Si usted creía que no, sí hay consecuencias. Todo pecado desata consecuencias. Estemos en Cristo o no, haya arrepentimiento o no, todo pecado, y usted se lo tiene que grabar, todo pecado siempre va a traer consecuencias, aunque haya arrepentimiento. Y el caso está en David. Usted conoce la historia. Y conversábamos esto en el programa y decíamos: ¿por qué es que no podemos ver el pecado de la manera de que lo voy a evitar porque van a venir consecuencias? Eso es obvio. Pero yo trato de no pecar porque sé que cada vez que yo peco estoy hiriendo el corazón de mi Padre Celestial. Esa es la verdadera óptica de la cual nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de pecar. Que pecamos, sí, a cada rato pecamos, diariamente, posiblemente a diario, a cada segundo, a cada minuto pecamos delante de Dios, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero una cosa es pecar y otra es practicar, hacerse partícipe del pecado. Que ya el pecado se vea como algo normal en ti. Ojo con eso, porque ahí sí estamos corriendo un peligro. Cuando el pecado se hace parte de nuestra vida cotidiana, cuando ya estamos acostumbrados a hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada. Pero no pecamos porque hayan consecuencias, sino porque
sabemos que herimos el corazón de Dios. Cada vez que un hijo le falla, el corazón de Dios se hiere y se duele. Y dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde estás? No estás en el lugar correcto, no estás en el lugar donde yo te dejé. Yo no sé a cuánta gente Dios le ha tenido que preguntar en las últimas temporadas, ¿dónde estás? Y hoy Dios te lo vuelve a repetir, la misma pregunta que le hizo a Adán te la están haciendo a ti. ¿Dónde estás? Porque hay gente que se supone que ya debería estar caminando bien lejos. Hay gente que se supone que deberían estar aquí, que llevan tanto tiempo en el Evangelio y llevan tanto escuchando palabra de Dios y llevan tanto tiempo escuchando profecías, incluso Dios hablándole de muchas maneras. Tengo cosas grandes contigo. Pero el pecado lo único que ha logrado en él no es un arrepentimiento, sino esconderse de la voluntad del Padre. Qué triste que Dios te pregunte, ¿dónde estás? Porque el lugar donde tú estás no es el que yo tenía para ti. No hay nada más triste para un creyente que cuando Dios lo llame se encuentre en el lugar incorrecto. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Estaba buscando algunos datos sobre el miedo. Los obreros del altar, perdónenme, pueden sentarse. Y se dice que existen aproximadamente cerca de 16 tipos de miedo. Hay un tipo de miedo que es el común, que es un miedo sano, por decirle de alguna manera, que es el miedo normal. Algo tal vez circunstancial. Usted sabe que usted está en un lugar alto y corre peligro de caerse. Usted no se va a gozar ni se va a alegrar. Usted va a sentir ¿qué cosa? Miedo. Es normal sentir miedo. Porque hay un instinto de conservación en la vida del ser humano que Dios es el que ha puesto. ¿Cuántos se quieren morir? Y cuando usted sabe, pero yo estoy con Cristo. Sí, pero con Cristo ninguno se quiere morir. Y si de momento el Señor se le aparece y le dice, vine a llevarte, hijo mío, ¿qué usted le diría? Señor, dame 15 días aunque sea. Déjame lograr algunas metas, algunos hermanos, vamos a dar, o yo creo que sería el único. A mí me gusta vivir. A mí me gusta vivir. Eso es un instinto de conservación que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si no lo tuvieran, ¿cuántos le tienen miedo a la muerte? Ahí es donde está la diferencia. No le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que nuestra morada está en los cielos. El que sabe de dónde viene y a dónde va, ese tiene identidad. Ese está seguro. Ese le puede venir a tocar lo que le venga a tocar, que sabe que su pasaporte, su pasaje está seguro, directo al cielo. El miedo a la muerte lo tienen aquellas personas que saben que están mal y que si les toca, saben para dónde van a ir. Porque el Espíritu, dice la palabra, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro de su salvación? Déjeme hacerle esa pregunta. ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Cuántos han dicho en algún momento el famoso refrán de la flor, me quiere, no me quiere? Me quiere, no me quiere. Lo que hacían los adolescentes, cogían una flor, le arrancaban los pétalos, me quiere, no me quiere. Y hay mucha gente que cree que así mismo funciona en el Evangelio. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Seré salvo o no seré salvo? La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Es regalada, no nos costó nada, pero usted tiene que estar seguro. ¿Y cómo viene la seguridad? La convicción del Espíritu Santo viene a este que está aquí. Y nos habla nuestra propia conciencia y nos guía, nos dirige, nos habla, nos prohíbe. Y dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. La ciencia dice que el miedo es un sentimiento. Puede que sea un sentimiento en cierta medida. Pero cuando este miedo se nos va de la mano y comenzamos a caminar y usted le tiene miedo a todo, ahí es donde está el peligro. Ese es el miedo phobos, que es la llamada fobia. O sea, hay personas que en estos tiempos de pandemia se tuvieron que trancar porque tenían miedo a contagiarse. ¿Cuántos quisieran contagiarse?
Yo estoy seguro que nadie. Pero ¿cuántos tuvieron que decir, tengo que llevar una vida normal porque mi familia tiene que comer? Yo tengo que salir a resolver situaciones. Yo creo que acá en Cuba eso no es aplicable porque el cubano le perdió el miedo al coronavirus. Sí, sí. Eso es una gran realidad y estamos aquí entre familias. Porque usted ve las filas, porque yo sé que hay gente que me están viendo de otros países, como le llaman en otro lugar, filas, un poco más fino. La gente guarda hasta 3 metros. Y usted ve cómo son las de acá de Cuba, amado hermano. Pechito con pechito y carita con carita. Entonces la gente le perdió el miedo al coronavirus. El cubano sabe que tiene que ir contra todo pronóstico. No tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, tengo que salir a resolverlo, a ver qué invento, tengo que ir a hacer una cola para el pollo, una cola para el aceite. El que trabaja con el Estado sabe que está en problemas porque todos los días hay una cola diferente para algo diferente. Pero sin embargo hay personas que se fueron al extremo y comenzaron a ver este virus como algo, como una fobia. Bueno, hermano, si me tocó, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que vivir a cuentas con Dios y vivir cada día como si fuera el último que me tocara por vivir. A mí me tocó el coronavirus y para la gloria de Dios estoy aquí predicándole a usted. Y como mismo Dios me guardó a mí, también le puede guardar a usted. Y si Dios no le quiso guardar a mucha gente, soberano es Dios, que es el que da la vida y la quita. Y el día que quiera Dios llamarme a su presencia, ay de mí si no me coso ministrado. Tenemos que estar a cuenta. Cuando usted está viviendo a cuenta delante de Dios, a usted no le importa si le tocó o no le tocó. Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Me llamaste? Pues llévame. Que muchas veces nos aferramos a cosas que nos hacen daño. Y hay personas que convierten este miedo: no me monto en un tren porque se va a descarrilar, no me monto en un avión porque se va a estrellar, no me monto en un bus porque va a chocar. Ya este miedo es el que está fuera de lo normal. Y el miedo es algo que te paraliza, que te detiene, que te estanca. Y ahí estábamos viendo, en primer lugar, te hace esconder de la presencia de Dios. Qué cosa tan radical, qué cosa tan siniestra, que te hace esconder de la presencia de Dios cuando sabemos que la presencia de Dios viene a dar, dice el salmista, en su presencia hay, ¿quién lo termina? Plenitud de gozo. ¿Y cómo es posible que yo me tenga que esconder de aquel que vino a traerme plenitud de gozo? ¿Cómo es posible que yo me tenga que esconder de aquel que viene a traerme sanidad? ¿Cómo es posible que yo tenga que esconderme de aquel que vino a traer liberación? ¿Cómo es posible que yo me tenga que esconder de aquel que vino a hablarme? ¿Cómo me tengo que esconder de aquel que vino a confrontarme? ¿Cómo me tengo que esconder de aquel que viene a darme lo mejor que pueda darme? Como Padre Celestial que nos ama. ¿Y cómo escondernos de aquel que viene dispuesto a traernos lluvia de bendiciones? ¿Sabe usted cuántas bendiciones pudo haberse perdido usted por esconderse de la presencia de Dios? Y a alguien Dios le está hablando en este momento. Pero cuando muchas veces decimos, pase al altar aquel que sabe que esta palabra es para él, nos quedamos ahí con el miedo. Y la gente, ¿qué va a pensar de mí? La vergüenza. Y una de los sinónimos, gracias, de la palabra miedo, ahí aparece la vergüenza. Porque muchas veces la vergüenza nos detiene. La vergüenza por el qué dirá la gente. La vergüenza, ¿sabe qué? La mayor demostración de una persona que no tenía vergüenza, y no es que fueron sin vergüenza, porque es una expresión totalmente diferente, pero que no tenía vergüenza ni le molestaba el prejuicio de qué dirán los demás. Imagínese por un momento a Juan el Bautista predicando, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y arrepentido, generación de pecadores. Era un profeta que era con el dedo acusador todo el tiempo. Cuando digo acusador es porque estaba confrontando al pueblo. Y dice la palabra que Juan el Bautista iba predicando el bautismo de arrepentimiento, ¿sí o no? Y de momento, cuando está Juan el Bautista predicando, sale uno por allá: yo quiero que me bautices.
No le importó que hablaran mal de él, no le importó que murmuraran de él, no le importó que dijeran que andaba con las prostitutas, no le importó que dijeran que andaba con los pecadores. ¿Sabe por qué? Por puro amor. Dice que vino, habitó entre nosotros, se despojó a sí mismo de todo lo que le rodeaba y se hizo como uno de nosotros para poder vencer el pecado por nosotros. Y dice la Biblia que cuando Juan el Bautista comenzaba a llamar, mucha gente pasaba así, se bautizaba, pero ahí venía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé por qué razón tú vienes para que yo te bautice, si al final tú eres quien tienes que bautizarme a mí. Yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Vaya, no soy ni digno ni de humillarme en tu presencia. Porque Juan el Bautista entendió que el humillarse delante de Dios era un privilegio. Y hay un cántico que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. El mayor lugar o el lugar más privilegiado que pueda tener un hijo de Dios es estar humillado ante los pies de Jesucristo. Ese es el mejor lugar que tú y yo podamos escoger. Hoy en día mucha gente se faja por lugares, por posiciones, pero aquí hemos aprendido que cuando venimos a Cristo entendemos que somos parte de un cuerpo, y en un cuerpo no se busca una posición, sino se busca una ubicación, que es una cosa totalmente diferente. Así que a partir de hoy aprende a buscar tu ubicación y no una posición. La ciencia dice que el miedo es un sentimiento, pero en realidad es un espíritu que causa mucho daño dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver el segundo ejemplo. El miedo nos hace esconder nuestro talento. Libro de Mateo capítulo 25, verso 24, dice lo siguiente. Se nos ha ido media hora ya. Mateo 25, verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Si me lo ponen completo, porque no lo puse acá, se lo dejo de tarea ahí si los muchachos lo buscan. Dice la palabra que ahí en la parábola de los talentos, el dueño del negocio, el dueño de la hacienda, por decirlo de alguna manera, comienza a repartir los talentos. A uno le da 10, a uno le da 5, pero a uno le dio uno solo. Dice la palabra que el que tenía 10 los multiplicó, el que tenía 5 también los multiplicó, pero el que tenía uno solo. Ahora usted se pregunta, ¿será que Dios hace acepción de personas? En ningún momento. Es que Dios le va a dar a cada uno conforme a su capacidad. Porque usted se imagina que si le hubiera dado 10 talentos a ese que le dio uno solo, los papeles se hubieran invertido. Este no va a tener capacidad para 10. Este tiene capacidad para 5, le voy a dar 5. Este tiene capacidad para 10, le voy a dar 10. Y la cuestión no está en la cantidad que le hubiera dado, sino en la capacidad que tenía de reproducir estos siervos que le fueron entregados los talentos. Y dice la Biblia, como les decía ahorita, que el que tuvo 10 talentos los multiplicó, trabajó con ellos, los prosperó. El que tuvo 5 lo mismo. Pero cuando vino el que tenía 1, dice: es que yo conozco que tú eres un hombre duro. Ahí, cuando busquen el versículo, creo que es el 25. Porque tuve miedo y lo escondí. Y tener miedo implica que el miedo va a provocar que nosotros escondamos nuestros talentos y nuestros ministerios. Aquí hay gente que han sido dotada de mucha sabiduría de parte de Dios, conocimiento de la palabra. Y el miedo a exponer, el miedo a pararse delante de multitudes, el miedo o tal vez la vergüenza por predicar la palabra, lo está haciendo enterrar un talento. El miedo te lleva, lo pueden anotar por ahí, el miedo nos lleva a esconder nuestro talento. Y tienes que entender algo, que tú eres parte de un cuerpo. Nosotros, gracias por ese amén. Pero aquí no puede haber un miembro solo, aquí no existen los llaneros solitarios. Todo aquel que ha sido salvo se le ha revelado a través del Espíritu Santo que pertenece a un cuerpo espiritual, y ese cuerpo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, lógicamente. Y todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición
no es para nuestro beneficio propio, sino para que la iglesia de Jesucristo sea edificada a través de los talentos, a través de los dones, a través de los ministerios. Si usted va a Efesios 4:11, dice que Él mismo instituyó a unos apóstoles. ¿Para qué? Para que se hicieran millonarios, para que se hicieran ricos, para que amontonaran riquezas para ellos mismos. No, eso no es lo que está diciendo. Y nosotros creemos 100% en los 5 ministerios. Y creemos que existen apóstoles verdaderos como también los hay falsos. Que hay profetas verdaderos, pero también los hay falsos. Y este es un ministerio que ha sido muy atacado por el mal testimonio de muchos apóstoles, que se han hecho llamar apóstoles, pero lo que han hecho es amontonar riquezas para sí. Y déjame decirte que todo lo que pone a tu disposición es para que bendigas a otros. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Somos edificados para edificar. Fuimos alimentados para alimentar a otros. Y cuando Dios pone algo en tus manos, ¿sabe de qué manera nosotros podemos esconder muchas veces? Pero es que esta bendición es para mí. Me la dieron a mí, me pertenece a mí. Es que yo predico, pero en esa iglesia tan chiquita yo fui llamado a algo más grande, porque yo fui llamado a ir de dimensión en dimensión. Y nosotros tenemos un termómetro equivocado muchas veces de querer medir la espiritualidad de un lugar por la cantidad de personas que se congregan. Y eso es un error. No hay nada más efectivo para una iglesia o para un hombre estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Eso se llama caminar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Dios te llama a un lugar, así sea el lugar más escondido en la faz de la tierra, y tú caminaste por voluntad de Dios y caminaste bajo la voluntad perfecta de Dios, todo lo que te rodee va a ser prosperado, va a ser bendecido. Por eso es que hay personas que llevan años en una iglesia y no crecen, están secas, están paupérrimas, están muertas. ¿Por qué? Porque los hombres se han llamado ellos mismos, hasta que llega un hombre que viene Dios y lo pone y todo es prosperado, todo comienza a ser fructífero, los frutos comienzan a ser, las semillas comienzan a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Por qué? Porque esa persona fue puesta por Dios y no se puso ella. Esa es la gran diferencia. Por eso yo sé que hay gente que Dios la está llamando, Dios te ha estado hablando en sueños y no te has atrevido a dar un paso de fe. No te has atrevido a dar una palabra, no te has atrevido a acercarte a alguno de los ancianos y decirle: mira, yo siento que el Señor me está hablando, Dios me está llamando a tal ministerio, yo estoy sintiendo la voz de Dios últimamente. El miedo te está deteniendo, el miedo te está haciendo esconder el talento que Dios te quiere, que Dios ya te entregó. El miedo te está haciendo esconderte delante de la presencia de Dios. Y vuelvo a repetirte, los dones y talentos, los ministerios que Dios nos da es para que edifiquemos el cuerpo de Jesucristo. Job, todo lo que tú le temas, eso te sobrevendrá. Job capítulo 3, verso 25. Pues lo que le temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Usted conoce que Job era un hombre que dice la palabra que era íntegro. Dios se sentía orgulloso, en el buen sentido de la palabra, se sentía orgulloso de que Job dijera: este es mi Dios, soy hijo de Dios Altísimo. Y Dios se sentía satisfecho, se sentía contento. Yo sé que tal vez esta palabra le va a chocar a muchos, pero quiero que usted me lo coja con oídos circuncidados, que usted lo agarre con oídos circuncidados. El orgullo de Dios en ese momento era Job. No ves a mi siervo Job, mira que es íntegro, presenta ofrenda todos los días hasta por sus hijos, es impecable, es recto delante de mí. Y Dios se sentía tan contento con la vida de Job. Usted conoce todo el proceso hasta que el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Usted conoce la historia. Pero más adelante, allá aquí en el capítulo 3, Job, aparte de que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que sentía miedo porque a su familia le pasara algo malo. Y hay una gran diferencia entre el temor a Dios y el temor a que nos sucedan cosas. El temor a Dios es un temor reverente, un temor de respeto,
de reconocimiento a una autoridad. El temor a Dios, que no es miedo, nosotros le tenemos temor de Dios, pero no miedo a Dios. Porque de niños siempre escuchamos que había un Dios en los cielos castigando sin palo y sin piedra. ¿Cuántos lo escucharon? Y esto he tenido la oportunidad de compartirlo en otras ocasiones. Porque en los cielos hay un Dios que está mirándolo todo. Yo no, yo todo se lo dejo a Dios. Esa es la famosa oración imprecatoria. ¿Cuántos oran así? Señor, yo no voy a hacer nada, pero lo pongo todo en tus manos. Vaya, supongamos que aquí no hay nadie que lo haya hecho, pero ¿cuántos lo han escuchado? En el cielo hay un Dios que castiga sin palo y sin piedra. Yo todo se lo dejo a Dios, como diciendo, yo no voy a hacer nada. Ese le va a arrancar la cabeza. Y se nos ha olvidado orar por misericordia. Se nos ha olvidado orar por misericordia. Porque muchas veces nos fallan, nos traicionan, nos defraudan. Pero nos olvidamos de que esa persona que nos defraudó podíamos haber sido nosotros mismos en esa posición. Y muchas veces quisiéramos que con nosotros hiciéramos también misericordia, pero ten misericordia de mí. No sé, David, que eres chofer, cuántas veces tal vez te pararon y algún policía de tránsito y te quiso echar una multa, pero déjame pasar esta, pásame esta, no me pongas la multa, me va contra la licencia. Ten misericordia de mí, en otras palabras. El Señor Jesús lo decía, lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Hazlo con los demás. Vuelvo otra vez a la carga. Pues lo que le temo viene sobre mí. Y lo que me aterroriza, esto me sucede. Pongo el ejemplo del coronavirus, pongo el ejemplo de la pandemia que tanto nos ha tenido con lo que tanto hemos tenido que lidiar en los últimos tiempos, en lo que Manuel va subiendo. Personas que han sentido miedo y se han trancado. Yo de aquí no salgo, yo de aquí no me muevo, hermano. Yo tengo un caso bien cerca, bien de cerca. Yo de aquí no me muevo porque es que hay un virus en la calle, imagínate, yo no me puedo enfermar. Yo soy el sostén de mi casa. Y personas que se han tenido que trancar en su casa y en su casa ha ido el virus y le ha tocado. Porque nosotros como humanos tenemos la tendencia de creer más en las cosas malas que en las buenas. Y vamos allá, eso lo tengo para un poquito más adelante. Personas que han tenido miedo, es que yo tengo miedo que mi esposa me deje. Hermano, no quiero que nadie se me vaya a sentir. Pero eso no es telenovela, estoy hablando basado en hechos reales. Tengo miedo que mi esposo me deje. Y tengo miedo que mi esposo me deje, porque si hago esto, mi esposo me deja. Si hago lo otro, mi esposo me deja. Y llega el momento que el esposo la deja. Porque es un principio, tenemos que ver qué es lo que confesamos con nuestros labios y tenemos que aprender a descansar en Dios. Y cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, es para que aprendas a descansar de Dios. Que tu matrimonio no depende de ti, ni lo que hagas, ni lo que dejes de hacer. Tu matrimonio depende de que Dios es quien lo sostiene. Tus hijos dependen de que Dios es quien lo sostiene. Toda tu familia, tu economía, todo aquello que tienes miedo a perder, tienes que aprender a entender que Dios es el que lo sostiene, que tú no tienes que arrebatarle nada al diablo, como mucha gente dice, pero hay que arrebatarle al diablo, amado hermano. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Todo lo que yo tengo está en las manos de Dios, y si está en las manos de Dios, no hay diablo que pueda arrebatarlo. Aunque tus hijos estén apartados, ya se los entregaste a Dios, son pertenencia de Dios. Aunque tu esposa, tu esposo esté apartado, no sea cristiano, ya lo consagraste a Dios. En su momento el Señor los va a traer como hijo pródigo, porque es promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 4. En el libro de Jueces capítulo 7 verso 3, el miedo nos inhabilita para el llamado de Dios. Esto es algo que yo me alimenté con el programa y realmente ahí todos salimos edificados ese día. El miedo nos inhabilita para el llamado de Jueces 7:3. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble,
que regrese y parta del monte Galaad. Y dice la Biblia que 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Escuche bien. Y ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble. ¿Sabe qué? Que el evangelio no es para personas con miedo. El evangelio no es para cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos van a ser capaces de arrebatarlo. Habían gente aquí que se le estaban arrimando a Gedeón, pero que lo que le iban a hacer era daño. Le iban a entorpecer el ministerio, le iban a entorpecer la batalla. Y es cuando Dios le dice la palabra: ahora vas a tener que soltarle una palabra al pueblo. Vas a tener que comenzar a depurar el pueblo. Hay gente que están siendo atacada por el miedo. ¿Sabe por qué Dios mandó? Y eso creo que era Braña quien lo compartió en el programa. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Gedeón: los que tengan miedo que se retiren? Porque el miedo se contagia. ¿Cuántas veces usted va ahí? Mire que usted va con deseo de buscar de Dios. Me voy a meter en un ayuno de 40 días, por poner un ejemplo hipotético. Me voy a meter en un ayuno de 40 días. Y se lo compartió, le hizo el comentario a la persona menos indicada. Pero de 40 días, está duro eso. Ve a ver, mira, yo mejor tú, porque tienes que medir las consecuencias. Porque esto, porque... Y cuando vino a ver, usted terminó creyéndole a esa persona. Le infundió miedo, le ministró un espíritu de miedo y usted terminó suspendiendo el ayuno. ¿Qué pudo haber pasado en la batalla si esa gente que estaban siendo atemorizados hubieran ido? Mire, encontramos un ejemplo vivo en el libro de, creo que era 1 Samuel. Yo estuve predicando uno de los domingos por el chat de Telegram sobre la historia de David cuando enfrenta a Goliat. El ejército de Israel era un ejército que estaba acostumbrado a ganar. Y cada vez que Dios estaba con ellos, salía a pelear, el ejército de Israel siempre ganaba. Saúl, dice la palabra, que era un hombre tan alto que su cabeza sobrepasaba por todo el ejército de Israel. Sin embargo, había un Goliat que durante 40 días, 2 veces por día, o sea, por la mañana y por la tarde, desafiaba al pueblo de Israel. Nadie se atrevía a enfrentar al Goliat. Personas con miedo, perdónenme. Y por eso lo decía Pablo en el primer versículo que leímos en 1 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que el dominio propio es superior a todo lo que te pueda atemorizar. Que hay realidades que tenemos que enfrentar, pero sabemos que Dios va más allá de nuestras circunstancias. Que hay cosas que tenemos que comenzar a emprender, hay pasos que tenemos que comenzar a dar y por miedo no los hemos dado. Y seguimos en la misma posición. Cuando sabemos que Dios nos llamó a ir creciendo espiritualmente, a ir de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Usted no va a poder subir esa escalera si usted no suelta el escalón que está atrás. Hay cosas que vas a tener que aprender a soltar para poder ganar otras. Se trata de un intercambio en el mundo espiritual. Muchas veces nos aferramos a cosas que nos están haciendo daño, que sabemos que a Dios no le agrada. Mientras Adulán va subiendo. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese. El miedo hace a la gente retroceder. Estás en un estatus. Dios te ha traído a un lugar, a una posición espiritual que tú nunca te habías imaginado. Hay personas que vinieron aquí con un espíritu de timidez, con un espíritu de temor. Comenzaron a ser usadas por Dios, pero se quedaron ahí. Porque el miedo lo mismo te paraliza que te hace retroceder. Y este ejército, si que eran 22,000, creo que era. No recuerdo la cifra ahora. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte. 22,000 personas regresaron. Por causa del miedo. El miedo te hace perder la fe en las promesas de Dios. Y el pueblo de Israel sabía que era un pueblo que había sido llamado a guerrear, a conquistar. Nosotros como hijos de Dios somos conquistadores. Me acuerdo que cuando yo era adolescente en la iglesia donde conocí al Señor,
había una clase que se llamaba Conquistadores del Reino. Me gusta ese nombre, porque realmente nosotros somos conquistadores del reino. Y donde quiera que Dios nos pone y Dios nos planta, nosotros tenemos que aprender a conquistar el territorio donde hemos sido sembrados. O sea, hay cristianos que están siendo rodeados, pero están rodeados por tinieblas. Realmente no son luz. Y si nosotros somos hijos de luz, tenemos que manifestar la luz que hay en nosotros. O sea, hijos de Dios que viven y tienen un brujo aquí, un brujo allá, un santero por acá, un espiritista por allá, y no pasa nada, y siguen en las mismas toda una vida. Se estancaron. Voy a la iglesia, el cristianito de pandereta, como decimos, doy 4 aplausos y ya hasta ahí. Dios te está llamando a más. Dios demanda más de ti. Porque si fuiste bendecido y fuiste prosperado, es para que tú aprendas a bendecir a otros. Es para que seas un conquistador, para que salgas a guerrear, para que salgas a conquistar. Y no en lo físico, sino en lo espiritual. Porque a Josué le dijeron literalmente: y toda la planta de los pies, toda la tierra que pisen tus pies, yo te la voy a entregar. Y eso es una promesa que tiene un doble cumplimiento. Porque a Josué se la dijeron literalmente, físicamente: todo lo que tú pisotees, todo lo que pises va a ser tuyo. Este es un texto que mucha gente ha querido confundir y malinterpretar. Y el Señor, voy a ir a tocar el estadio porque el Señor me lo va a dar, porque es una promesa. Fue una promesa literalmente para Josué, pero para nosotros es en lo espiritual. Si fuimos plantados en Vista Alegre lo tenemos que declarar para Jesucristo. Si fuiste plantado en Pueblo Nuevo tiene que ser para Jesucristo. Donde quiera que Dios te haya plantado, no ha sido por gusto, es para que seas luz en medio de las tinieblas, es para que seas la sal en medio de la tierra que Dios te ha puesto, para que aprendas a marcar una diferencia. Así que esta es la noche donde vamos a renunciar al miedo. En esta noche vamos a renunciar al temor. En esta noche vamos a renunciar a todo lo que nos avergüenza. Dice la palabra que el que se avergonzare de él, él nos va a negar delante del Padre. Por tanto, que no te avergüences. Es que hay personas, tú le dices: Dios te bendiga. Hey, ¿qué tal? Le da pena hasta decir amén. Bendiciones. Hasta bendiciones se dicen los brujos ya. Y los brujos, usted los ve vestidos de blanco, llenos de collares, no le da vergüenza, no se avergüenzan de andar así. Y se saludan entre ellos de mil maneras, de por señas, por cosas, y no se avergüenzan. Dile a un cristiano: Dios te bendiga. Igual, es la palabra. Y usted quiere ver si hay diferencia, diga: Jesucristo te bendiga, para que usted vea. Usted puede mencionar el nombre de Dios. Dios puede ser cualquier cosa, pero usted menciona el nombre que es sobre todo nombre, y algo tiene que suceder en el mundo espiritual, porque dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se tendrá que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Son 3 dimensiones espirituales. 3 dimensiones espirituales que van a tener, amado hermano, que doblar sus rodillas delante del Señor. Yo me imagino ver cuántas personas se quisieron burlar de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose pasar por Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios en ese momento, cuando realmente tengan que doblar sus rodillas delante de Él. Hoy nosotros lo hacemos por amor, en reconocimiento y gratitud, porque hemos entendido que Él es Dios, que Él nos creó y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Hoy nosotros doblamos nuestras rodillas por amor, por revelación. Pero un día toda raza, toda tribu, toda lengua, toda nación tendrá que doblar las rodillas, sí o sí, quiera o no quiera. Nosotros hoy lo hacemos por amor, otros lo van a tener que hacer por imposición el día del gran juicio final. Seguimos. Número 5. El miedo nos minimiza ante el enemigo. Número 13:33. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. El miedo nos hace ver
que aunque hayan promesas de Dios a favor nuestro, nos hace ver las circunstancias más grandes de lo que son. Comenzamos a ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Y comenzamos fíjese que usted se pone a analizar todo este contexto. Y decía la palabra, los que fueron allí enviados a espiar la tierra prometida, es verdad que es una tierra que fluye leche y miel, pero es verdad que las uvas son grandes, los racimos hay que cargarlos entre dos, pero somos como langostas delante de Dios. Son gigantes, somos muy pequeños. Se les olvidó que el mismo Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa es el mismo que podía librar una batalla delante de los gigantes. El miedo te minimiza delante del enemigo. 6. El no tener miedo es un mandato de Dios para su pueblo. Y cuando vamos al libro de Josué, capítulo 9, verso 1, capítulo 1. ¿Sabe que mi esposa me ayudaba a preparar el estudio y buscaba un dato muy interesante? ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia no tengan miedo? 365 veces. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? 365 veces dice en la Biblia: no tengas miedo, una por cada día. Hoy te levantaste con un problema, Dios te está diciendo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No estás solo, yo peleo por ti. 365 veces promesas de Dios para cada uno de nosotros. Amado hermano, hoy te levantaste con un problema. Acuérdate que hay un día. Ya la de ayer se me acabó, pero hoy otra vez. Y fíjese que dice que las misericordias de Dios son nuevas. Todos los días están las misericordias de Dios manifestándose para nosotros. Dios lo que tiene es una fábrica de misericordia en el cielo, derramándola para su pueblo. Hoy te levantaste en medio de la adversidad. Hoy te toca no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Para mañana no tengas miedo, porque no se te van a acabar las promesas. Para mañana también está la frase: no tengas miedo, porque aparece 365 veces en la palabra. Y cuando vamos al capítulo 1, verso 6 en adelante, le dice Dios a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Verso 7, solamente sé fuerte y muy valiente. No le voy a leer el texto completo. Sé fuerte y muy valiente. Verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino. Mira, amado hermano, cuando usted memoriza la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña la palabra, amado hermano, mira, harás prosperar tu camino. No sé si alguien puede levantar su mano al cielo, y cada vez que usted, amado hermano, usted está memorizando palabras, usted está declarando algo a favor suyo, su camino será prosperado, su camino será bendecido. Mira, aquí lo termino. Dice que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado hoy, 1:9. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. En un solo capítulo le dicen a Josué 3 veces: sé fuerte y sé valiente, porque esto no es para cobardes. Usted se pone en pie. Muchas veces tenemos cambio a los miedos. Tenemos miedo al cambio, perdón. Nos resistimos cuando Dios nos habla que tiene cosas nuevas para nosotros. Porque una de las cosas a las que nosotros no queremos enfrentarnos es a los cambios. El ser humano se resiste al cambio. Usted tiene un trabajo estable. Tal vez usted lleva años en un trabajo. Usted es estable en su economía, tal vez estable. Pero de momento le proponen algo donde usted va a mejorar. Usted va a comenzar a sentir miedo.
es que llevo tantos años aquí, ya yo esto lo conozco, esto lo domino, y irme de aquí no sé cómo me irá allá. Y muchos han pensado irse al más allá, y por el miedo no han salido al más allá y todavía se encuentran en el más acá. El que tiene oído para oír, que oiga. Y sigue estancado en el más acá cuando Dios le ha hecho un llamado al más allá. No se trata del más allá o del más acá. Donde Dios te pone, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar en todo. De fe de eso podemos dar. Fe de eso podemos dar. Y muchas veces tenemos miedo al cambio porque no sabemos cómo nos puede ir en un futuro. Tenemos miedo del futuro. El futuro en nuestras propias manos es un futuro incierto. Y el salmista David, creo que era David, en el Salmo 31, verso 15 decía: Señor, en tus manos están nuestros tiempos. No hay nada más hermoso, ni hay nada más seguro que saber que nuestro destino, nuestro futuro está en las manos de Dios. No hay mejor seguridad que eso. Y en Génesis capítulo 12, verso 1, el Señor está haciendo un llamamiento a Abraham. Para ir terminando, ya estamos en los minutos finales. Dios le está haciendo un llamamiento a Abraham. Ahí cierra tus ojos. Porque hay gente que Dios le ha estado inquietando en los últimos tiempos a dar pasos decisivos. Donde han tenido tal vez trabajos que no les convienen. Donde han tenido lugares que saben que no les convienen. Pero has tenido miedo a dar el paso que te falta por dar y sigues en la misma condición. Y cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y deja tu parentela, ya lo tenemos acá. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que ya yo te mostré. ¿Verdad que no dice sí? Vuelvo a leer correctamente. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Abraham todavía no sabía a dónde iba a ir. Solamente dio un paso de fe. Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Hay gente que va a tener que comenzar a abandonar costumbres, cosas que ha heredado de antepasado. Tal vez negocios que no te convienen. No sé qué es lo que puedes estar atravesando tú en este momento, pero esta palabra no es para el que faltó. Esta palabra es para todo el que está en esta noche. Dios te está diciendo: sal de tu tierra, sacúdete, despójate de todo lo que te está estancando. Y por ese acto de fe de Abraham, hoy es llamado el padre de la fe. Debido a ese hombre que decidió dar un paso, estamos nosotros aquí y heredamos las promesas de Abraham. Ahora son para con nosotros. Por un hombre que se atrevió a creerle a Dios. El miedo es todo lo opuesto a la fe. Porque cuando usted tiene miedo, lo primerito que va a querer hacer es aplicar el razonamiento o la lógica humana. Lo explico. Usted va a dar las primicias, pero es que lo único que dan un poquito de aceite es así. Yo no le estoy diciendo que lo dé. Ojo, no quiero tocarle el alma a nadie. No quiero que nadie se vaya a sentir manipulado. Pero es una enseñanza, porque muchas veces el miedo nos detiene a dar una buena ofrenda. Cuando digo ofrenda no me estoy refiriendo a dinero. La mejor ofrenda que puedes dar es este que está aquí entre la espalda y el pecho, el corazón. Pero muchas veces Dios nos prueba. Dios nos pone a prueba. Primera Reyes capítulo 17 dice la Biblia que fue Elías a casa de la viuda de Sarepta. Te ruego que me des una torta de pan. Y la mujer le dijo: lo único que tengo es para mí y para mi hijo. Trasladémoslos a la actualidad. Usted se imagina por un momento que usted se vea en una situación: espera, que yo tengo un niño chiquito, la comida de mi hijo es intocable, y de momento vaya yo así de holgazán, de cara dura: dame la comida de tu hijo. Lógicamente la respuesta es obvia:
Pero sin embargo esta mujer dio un paso de fe. Porque el miedo, como decía ahorita, te lleva a aplicar la lógica y el razonamiento humano, que nada tiene que ver con la fe. Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que las promesas de Dios yo no las veo, pero las creo. Y sé que cosas grandes Dios tiene para mí. Que lo que yo estoy viendo ahora en este momento es algo circunstancial. Lo que estoy atravesando es momentáneo. Pero si me atrevo a dar el paso de fe, voy a cruzar el charco, como el cuento de la rana. Perdóneme que lo tenga castigado hoy. No sé si para usted es un castigo, pero puede levantar su mano al cielo y adorar. Pero dice que habían dos ranitas, había un grupo de ranitas en un charco. Tan acostumbrada, era un charco bien pequeño el charco. Y había una que quería saltar. Y las demás le decían, pero no puedes saltar. Porque si saltas el charco, a lo mejor del lado allá está seco. Y eso va a implicar a que te vas a morir porque no hay agua. Eran renacuajos, todavía no era como la larva, la pupa, no sé si le llaman así, de la rana. Todavía no habían pasado a ser rana. Y este renacuajo, que es como le decimos aquí, quería brincar porque quería un lugar más espacioso, quería ver la abundancia de agua, quería ver toda la prosperidad y la abundancia en el sentido de la palabra. Y las demás lo único que hacían era darle desánimo. Pero es que si brincas, te puedes morir. Hasta que esta pequeña ranita, este renacuajo, tomó la decisión de saltar. Y cuando saltó, solamente había un par de centímetros que le separaban del pequeño charco donde ella estaba hacia todo un río. En otras palabras, hay voces que muchas veces vamos a tener que cerrar nuestro oído y no escuchar voces que vienen a traer duda, que vienen a traer temor, que no va a ser más que estancarnos espiritualmente, que no van a ser más que detenernos espiritualmente. Mientras yo oro, ¿habrá alguien esta noche que quiera decirle, Señor, yo te quiero entregar mi corazón? ¿Habrá alguien esta noche que nos visite por primera vez y quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor, mi corazón está dolido, está dañado, pero te lo quiero entregar en esta hora? Si hay alguien que quiere aceptar al Señor en su corazón, puede levantar su mano mientras oramos. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, venimos orando, venimos clamando a favor de cada hijo tuyo que se encuentra en esta noche. Dios amado, tú conoces cada debilidad, tú conoces cada circunstancia, tú conoces cada problema. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, tú conoces nuestras debilidades, pero dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Si somos fuertes, Señor, es porque tu presencia está con nosotros. Es porque tu presencia nos acompaña. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando sobre toda persona atada en este momento al temor, al miedo, a la duda, a la desesperación. En el nombre de Jesucristo, Señor, todo aquello que ha estado deteniendo a tu pueblo se va ahora en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que cadenas son rotas. Ahora en el nombre de Cristo, todo espíritu de temor, espíritu de miedo, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Señor, declaramos una atmósfera de liberación. Temor a emprender cualquier negocio, miedo a la pérdida económica, se va en el nombre de Jesús. Señor, declaramos hombres y mujeres emprendedores, hombres y mujeres de negocio, hombres y mujeres de dones, de ministerios en el nombre de Jesucristo. Aquellos que han sido atados por la vergüenza, por la pena, por la timidez, fuera en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Cristo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, comienza a pelear ahí contra lo que te ha estado atacando últimamente. Comienza a hacer oración de renuncia. Di conmigo, yo renuncio en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a renunciar, comienza a renunciar. Renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo. Renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que me detenía. En el nombre de Cristo, todos mis temores declaro que se van. Declaro en el nombre de Jesucristo que soy prosperado por la palabra. En el nombre de Cristo declaro las promesas de Dios sobre mi vida. Declaro en el nombre de Jesús las promesas de Dios. Señor, declaramos todo lo que dice tu palabra. Conforme, Señor, declaramos ahora conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Como enseña la misma, que la liberación es el pan de los hijos. Declaramos liberación no solamente financieramente, sino también en las mentes ahora, en el nombre de Jesús. Toda mente atada al temor, toda mente atada a la vergüenza, toda mente atada a la timidez, al miedo a que las cosas te salgan mal, se va ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos mentes limpias, abiertas, mentes que creen las promesas de tu palabra, que creemos en lo que tú dices y no lo que dice el diablo, que creemos en lo que tú dices y no lo que dice el mundo. Señor, declaramos mentes abiertas en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos que no somos esclavos del temor, no somos esclavos, somos libres en el nombre de Jesús. Vamos con fuerza, si usted la sabe, cántela. Vamos, cántalo, créalo, 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 créalo. Créalo, créalo en el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios, emprendedores. Somos prosperados. Oh, Padre, hombres con ministerio, dones. Fuera todo temor, fuera todo miedo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios. Señor, devuélvele la identidad a aquellos que ha sido su identidad como hijos tuyos afectada en el nombre de Jesús. Que donde quiera que nos paremos podamos entender que somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios que creó los cielos y la tierra. Señor, enviamos una palabra sobre tu pueblo y les enviamos bajo tu bendición en el nombre de Jesús, declarando que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Atamos, Señor, reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, Señor, en el nombre de Jesús se va. Señor, y declaramos en el nombre de Cristo un pueblo bendecido, un pueblo emprendedor en el nombre de Jesucristo, que no tendrá temor al mañana, porque hemos aprendido, hemos entendido que nuestros días están en tus manos y no en las manos del mundo, no en las manos del diablo. En el nombre poderoso de Jesús les enviamos, Padre amado, declarando que todo espíritu de venganza, todo contraataque, Señor, es amordazado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya no soy